Listo, chicos, vamos ahora a resolver el ejercicio 1.8 del cálculo de límites trigonométricos. Para eso vamos a utilizar estas cuatro propiedades: la identidad de la tangente, que es seno sobre coseno; la identidad de la suma de dos ángulos cuando tenemos con la función seno; la identidad del seno del ángulo doble, y tomando en cuenta que el coseno de 0 grados es 1, ¿verdad? Entonces, primero vamos a reemplazar siempre el valor de la x en el límite, ¿verdad? En este caso tendríamos tangente de 3 por 0, que sería tangente de 0, sobre el seno de 8 por 0, que también sería 0. Dándonos esto, 0 sobre 0, que es una indeterminación. Para levantar la indeterminación, justamente vamos a utilizar las identidades trigonométricas, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarle ese límite. Vamos a ponerle límite cuando x tiende a 0. En vez de utilizar la tangente de 3x, por la propiedad utilizaríamos seno de 3x sobre el coseno de 3x. Y todo esto sobre el seno de 8x. ¿Listo? Vamos a tomar en cuenta que el límite cuando x tiende a 0, debo reemplazar el 0 en cada una de las x. Por lo tanto, donde ya me vaya quedando funciones de coseno, ya va a poder ser el valor de 1. ¿Por qué? Porque si yo ya reemplazo el 0 aquí, me quedaría 3 por 0, 0, y el coseno de 0 habíamos quedado que es 1, ¿no es cierto? Entonces, en cada posición donde me quede un coseno, ya lo puedo intercambiar por el 1. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre el seno de 8x. Ahora, para poder separar estos ángulos, donde tenemos 3x y 8x, vamos a utilizar la propiedad de la suma. Es decir, yo voy a poder separar cada uno de estos ángulos en una suma, ¿verdad? Por ejemplo, para el de arriba, vamos a separarle en el seno de 2x más x. Y no estaría alterando nada, porque esto es 3x, y 2x más x, 3x, ¿verdad? Ahora, el de abajo, en cambio, le vamos a separar, pero utilizando el ángulo doble, porque es un ángulo par, ¿verdad? Con el número 8. Entonces, podemos ponerle como 2 por 4x, ¿verdad? Porque 2 por 4x a la final nos da 8x. Entonces, para la parte de arriba, primero vamos a utilizar la propiedad de la suma, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de la suma? Que la suma de dos ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. Mientras que en la parte de abajo, en cambio, tenemos el seno de un ángulo doble, ¿verdad? Del doble de 2a. Pero aquí, ¿cuál es mi a? El 4x, ¿verdad? ¿Qué me dice la fórmula? Que esto es 2 veces el seno del ángulo doble, que en este caso solamente es 4x, por el coseno del mismo ángulo. ¿De acuerdo? Y como les dije, donde vayan apareciendo cosenos, ya podemos intercambiarlos por el número 1, porque cuando x tiende a 0, nos quedaría coseno de 0, y eso es 1. Entonces, a estos de aquí ya los podemos ir intercambiando por el número 1. Listo, quedándonos así, entonces en la parte de arriba tendríamos el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x más el seno de x. ¿Listo? Y en la parte de abajo, en cambio, nos quedaría solamente 2 veces el seno de 4x. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Otra vez nos acaba de quedar un seno de un ángulo doble, mientras que abajo también lo voy a poder separar en un seno de un ángulo doble, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos el límite cuando x tiende a 0. ¿Cuál es el seno del ángulo doble? Justamente tengo aquí la fórmula. Es 2 veces seno del ángulo por el coseno del ángulo simple, ¿verdad? Y más el seno de x. En cambio, en el denominador lo que voy a hacer es ponerle a este ángulo como un ángulo doble para poder utilizar la propiedad. Entonces me quedaría 2 veces el seno de ¿qué? De 2 por 2x, porque 2 por 2x volvería a ser 4x y no estoy alterando la igualdad, ¿verdad? Ahora, donde ya me apareció otro coseno, ya lo puedo intercambiar por 1, por lo que les expliqué anteriormente. Y seguimos con nuestra resolución. Nos quedaría 2 seno de x más seno de x, ¿verdad? Y eso es 3 veces el seno de x.
escribir y. Mientras que abajo me queda 2 veces el seno del ángulo doble, ¿verdad? Pero ¿cuál es el ángulo doble? En este caso, esto vendría a ser mi A para la fórmula, ¿verdad? Aquí me dice que es igual el seno de 2A. Es el 2 veces el seno del ángulo A, que en este caso es 2x, por el coseno del ángulo A, que en este caso sigue siendo, ¿verdad? 2x. ¿Listo? Y nos vuelve a aparecer aquí otro coseno. Como ven, la clave es que nos vayan apareciendo los cosenos, porque los cosenos se hacen uno por la propiedad. Entonces, de esta manera me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 3 por el seno de x sobre 2 por 2, en este caso me da 4 seno de 2x. Finalmente me queda el último ángulo doble que voy a poder resolver con la identidad. Entonces lo que vamos a hacer es separarlo con la identidad. Me queda el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre 4 veces el seno de 2x, es decir, el seno del ángulo doble, ¿verdad? Y esto sería 2 veces seno del ángulo simple por coseno del ángulo simple, ¿verdad? Finalmente, entonces, tenemos el último coseno que nos apareció, que se hace 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 nos quedaría de 3 seno de x sobre 4 por 2, 8, ¿no es cierto? 8, y seno de x por 1, pues me queda seno de x. Y se me logra eliminar un término de arriba con un término de abajo. Habíamos dicho que cuando eso sucede, ya se ha levantado la indeterminación. Y como pueden ver, ya nos quedó un valor constante, que sería 3/8. Por lo tanto, el límite ya es directamente 3/8.